Pero, escuchá, cuando está pasando todo lo que está pasando y este tipo responde como está respondiendo a esta primera frustración, ¿cuántas veces decís al día? Pero yo les conté, yo les dije, yo les avisé. ¿Qué te pasa con eso? Eh, yo estoy, no sé si vieron Last of Us, la serie salió hace un tiempo que había uno, Sí. Billy, el personaje, Ujú. que era uno que se venía preparando para el apocalipsis, y claro, antes que llegue el apocalipsis, todo el pueblo decía que era un loco total, hasta que llega el apocalipsis, todos se van a refugiar a lo del chabón. No, dicho eso, esto supera mis expectativas. Yo imaginaba que iba a ser toda una cosa muy impresionante, que el tipo tiene una inestabilidad emocional muy, pero muy marcada, pero uno tiende a suponer que las instituciones funcionan, que cierta política se le iba a acercar. Bueno, no, nada de eso está pasando, el delirio aumenta cada día. Recién, de hecho, en eso que pensaba cada mañana, recién compartí en Twitter un posteo que hizo, que estuvo muy bien Carlos Malatón, que Ujú. traduce, yo lo había dicho a Milei de las redes, lo sigo mucho, y había visto que subía algo en hebreo, yo pensé que era una cosa así cerebratoria de que subía a Israel y no mucho más, y lo traduce Malatón, hizo un pasaje donde Moisés se enoja con los hebreos porque lo traicionan con no sé qué cosa, y como que castiga a su pueblo. Después Claro. véalo, porque es muy impresionante el pasaje, No, y mi lo reflexión acabamos de era, leer, lo acabamos de leer y traducir. bueno, Con lo cual digo, de verdad, el tipo está advirtiendo que viene el castigo sobre nosotros. claro, claro, sí, sí, total, es literal. Y aparte, una cosa que a mí me preocupa también es que una vez más se compara con Moisés. Eh, entonces, ¿qué pienso? Que la inestabilidad de Milei aumenta todo lo que ya era impresionante, ¿no? Un tipo que habla con el perro muerto en el más allá y piensa que Dios lo eligió. Bueno, está aumentando todos los días, que es verdad, uno lo ve del otro lado y decís, claro, sí, es evidente que alguien tan inestable, la dificultad, el estrés de ser presidente en un país tan difícil como Argentina no era buena terapia. Yo cuando leí tu libro entendí que está bien, yo no lo voté a mi ley, nunca se me cruzó por la cabeza votarlo, pero de verdad, yo siempre cuando leí tu libro entendí que estamos hablando de un perfil muy común para los presidentes de la nación. Digo, yo muchas cosas que vos referías, yo después decía, bueno, pero Cristina debe tener un nivel, cuando Cristina tenía brotes así, se comparaba con arquitectas egipcias y decía que había que temerle a ella y a Dios un poco. Alberto claramente fue un presidente desquiciado, un muchacho que estaba fuera de la realidad. Macri también, digamos, un muchacho que no está, digo, evidentemente Argentina está como está porque hemos elegido presidentes desquiciados. De la Rúa. Ahora, este tipo supera todas las expectativas, porque estamos hablando de un tipo que de verdad es riesgoso. Esto de acercarse a Israel de esta manera nos pone en riesgo la seguridad nacional, digamos, prioriza un asunto que no es central en un país que está desvencijado y quebrado. ¿Esto se podía prever, Juan Luis? Bueno, ¿Vos lo lo que viste? tiene Milei sobre estos dos temas que planteas es que él es muy, él no seguía por la estrategia política, él es muy emocional, es muy visceral, es muy genuino, por eso hay esta parte importante de su éxito. Eh, y él cuando habla de que la hermana de él es Moisés y él es Aarón, el hermano de Moisés, o cuando dice que tiene las pruebas de que Dios existe porque pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, es lo mismo que cuando hace el viaje a Israel, digo, son cosas que él las siente en serio, no hay ningún tipo de personaje, de acting, nada por el estilo. Ahí tenés una diferencia tanto con Cristina como si querés con otros líderes de Bien, la nueva derecha como Bolsonaro, que es alguien que perfecto. también juega con esta idea de que Dios lo eligió, él dice que Dios lo salvó cuando lo acuchillaron, ¿se acuerdan? Bueno, Sí, dice sí, Dios, sí. que esta es la prueba de ser elegido, y hay un juego político. En cambio, Milei realmente piensa que habla con el perro muerto, con una medium, que lo eligió Dios, que habla con muertos, que David le dijo en un sueño que tenía que mudar la embajada en Israel, y hay toda una cosa ahí muy mesiánica y religiosa donde siempre es imposible separar. El viaje a Israel no tiene sentido, o sea, digo, no hay que ser un gran analista para darse cuenta que tiene mucho sentido geopolítico. Digo, ¿qué te puede ofrecer Israel a Argentina más allá de quilombo? Como ya parecería empezar a saltar con el comunicado de Hamas, de la Ujú. OP. Entonces, o sea, mirá, hay que tomarlo como tal, un personaje se mueve eh, por su emocionalidad, que por otra parte es una emocionalidad muy inestable. Juan, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, vos es que recién, vos decís que entonces Milei es Aarón y Karina Moisés. Eso lo hice de Milei. Porque no, porque repasando, estuve leyendo todo el pasaje ese de la Biblia, pues vamos a meternos en lo que pasó último. Entonces, Milei es el que estaba a cargo del pueblo, mientras Karina Moisés es la que va a recibir la tabla de los mandamientos. O sea que él Sí, puede está, ser, ¿eh?
¿O no? No interpretemos a un tipo que está loco, no, de verdad. No, pero igual es puede que el ser, puede pasaje ser, dice porque, eso. digo, hay todo un laburo profundo ahí en donde Karina es la elegida y él es el divulgador. Digo, lo dice en esa nota famosa con Canoso, donde dice, ella es Moisés, yo soy Aarón, pero si vos profundizás, hay muchos más elementos. Por ejemplo, Karina a su perro le pone Aarón también, que es como Milei dice que no es él. Milei le dice el jefe a Karina y le dice el jefe a Dios. De hecho, Milei dice que nunca sale de su casa sin un papel, un hoja en blanco, que dice el jefe en un bolsillo, para acordarse de Dios está ahí vigilándolo. Entonces hay toda una cruza que es de verdad, no se puede interpretar, es complejo, ¿no? Pero hay una línea ahí donde ella, como dijo a Zelensky, ella es el jefe, una reunión que tuvo con empresarios textiles hace no poco, donde le dijo ella a Moisés. O sea, hay una búsqueda en ese sentido. Juan, y ¿qué pensás? Bueno, lo conocés bastante por haber escrito el libro y haber investigado toda su vida, y nosotros vemos quizás que está entrando en una etapa de una posible frustración por la ley ómnibus, que él intenta capitalizar como positivo, pero vemos cierta intolerancia a esa frustración. ¿Cómo pensás o cómo, según lo que estudiaste, puede reaccionar una persona así si otras cosas no le salen? Si, por ejemplo, los números económicos empiezan a fallarle, si la inflación da más de lo que esperaba. ¿Qué podemos proyectar, quizás haciendo un poco de futurología acá? Bueno, el tema con Milei es que la realidad le suele resbalar. O sea, es la misma persona que piensa que habla con el perro muerto, que ante la negación a aceptar que el perro murió lo hizo clonar y se convenció de que el clon es el mismo Conan. Y ese es uno de los grandes temas que a mí me preocupan cuando él presidente. Digo que él no acepta los límites de la realidad y ante las adversidades profundiza, lo estamos viendo ahora. Yo acá diría a Bilardo, no quiero avivar Giles, pero digo, no es ningún... Yo vengo diciendo varias cosas que va a ser Milei y después la realidad se termina acomodando, como que no le iba a dar el gobierno a Macri, como todo decía que le iba a dar el gobierno a Macri. Digo, Milei no es eso. Como cuando decía antes de la ley ómnibus que Milei quería que se caiga para profundizar, y estoy lejos de ser un genio. El tema es que es bastante fácil predecirlo a Milei. Es un anarcocapitalista, por lo tanto un revolucionario, o sea, una revolución que a Pablo no gusta, pero un revolucionario que quiere transformar. Sí, lo es claramente, sí. Que se cree elegido por Dios. Entonces, el único, y además que solo ve blanco y negro, amigo o traidor al pueblo, como hizo el otro día, por ejemplo, con Píparo, que era su candidata a gobernadora, y le votó un inciso de toda la ley en contra, y ya es la traidora de máxima. Entonces, él siempre acelera. Milei es un tipo que acelera, y lo único que lo puede frenar a Milei es que se lo lleve puesta a la realidad, pero nada más, no jamás va a moderar Milei. No sabe, nunca lo hizo, no puede moderarse. Ahora, yo creo que, y esa era digamos, porque te lo quería preguntar a vos. ¿Vos estás convencido de la insanía de Milei? Bueno, pasa que no puedo diagnosticar porque no soy... Bueno, pero, a ver, digamos, tu libro transitas, digamos, sobre un comportamiento que, digamos, que no supera, digamos, claramente un diagnóstico elemental de una persona en condiciones de asumir la responsabilidad de la cosa pública. Digamos, estamos ante un hombre emocional, que místico, que tiene que resolver cuestiones cotidianas, o sea, cómo combate la inflación, cómo combate la seguridad. A mí me da la impresión de que tu descripción y su comportamiento, que supera incluso tu descripción, digo, estamos hablando de un tipo que está alejado de lo que tiene que resolver y que cree que lo va a resolver desde cuestiones prácticamente divinas. Bueno, de hecho, si vos te fijas, toda la concepción de Milei es teológica, no solo cuando habla de Dios, sino cuando habla de la economía. El otro día, el discurso en Davos, el mercado no tiene fallas, el mercado es infalible, digamos. Lo único infalible para un religioso es Dios. Y ahora dice Milei también el mercado. Esa cosa que hay algo perfecto que no tiene fallas es una concepción mística, mesiánica, digo. Todo lo que está vivo y la realidad tiene fallas, por definición, porque la realidad no es perfecta, pero sí está muy cruzada por esa idea teológica. ¿Y cómo ves como periodista ya, digamos, cómo avanza esto? Porque yo digo, en algún momento nos pasa con el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es un tipo que está lidiando con el narcotráfico, con los problemas económicos, y que este tipo lo apunta. Según me contaban ayer, le cerró el grifo de los recursos de las transferencias no automáticas. Digo, el tipo apunta a asfixiar a las provincias, a disciplinar desde la cuestión de no te doy más plata, como si tuviera derecho a hacerlo.
Digo, esto va a tender a agudizarse. Hoy dijo alguien que no iba a presentar más leyes al Congreso y que está poniendo en duda si va a abrir las sesiones ordinarias, lo que sería la primera vez en la historia que ocurra. Y digo, esto puede derivar en un juicio político. Yo lo digo con toda claridad, en algún momento alguien va a decir, che, acabemos con esto. Y es una duda, digo más, si él va a la guerra contra el Congreso hay dos caminos, o lo cierra o el Congreso le declara la guerra a él, que termina en una asamblea legislativa, en un juicio político, sí. Ahí es difícil hacer futurología, viste, es un tema muy sensible. Yo hasta donde sé, el gobierno piensa en Milei abriendo las sesiones ordinarias, y de hecho está armando discursos en Santiago Caputo. Ojalá. Es verdad que después, y ya lo vimos muchas veces, hay una pulseada entre el equipo más cerebral, estratégico de Milei y Milei. Lo vio en la campaña cuando querían moderar a Milei, más o menos lo lograban, hasta que venía Tucker Carlson y decía el Papa apoya regímenes comunistas, etcétera, etcétera. Y ahora puede ser que estemos viendo otra pulseada entre el verdadero Milei y el Milei que quiere su equipo presentar. Vos lo decís en tu libro, más allá de la figura del perro, hablás de la incidencia profunda que tiene su hermana sobre él. En menor medida de Santiago Caputo, que ahora aparece evidentemente como el hombre de extrema confianza de él. Pero todo el mundo te dice, incluso algunos legisladores de él en off, te dicen que no confía en nadie más y que dice una palabra y que después se desdice porque tuvo una revelación de que tal lo va a traicionar, promete una cosa y después automáticamente da una contraorden. Digo, no tiene una relación de confianza con sus cuadros técnicos. Uno podría compararlo a Milei por sus ambiciones con Menem, en términos de pretensión de reformar el Estado, de ir a un esquema ultraliberal. Pero Menem estaba rodeado de tipos muy sofisticados, muy formados, me acuerdo de Dromi, me acuerdo el propio Cavallo, eran tipos que sabían la administración del Estado y que tenían, digamos, una relación de mucha expertise con la política. Acá no vemos a nadie que maneje. Uno lo ve al ministro del Interior, no es un tipo, o al jefe de diputados, no son tipos que estén en condiciones, me parece, intelectuales de administrar esto. Eso es lo preocupante, ¿no? Y él encima les quita y les da el respaldo cuando quiere. No, total. La semejanza con Menem es totalmente artificial, digo, no tiene ningún asidero en la realidad, porque Menem era ante todo un pragmático. Creo que lo escuché a Moreno decir, si el muro caía del lado izquierdo, Menem se hacía totalmente, marxista. sí. Y Milei es lo más alejado que uno se le puede ocurrir, un pragmático. No se adapta a las circunstancias, sino que quiere que las circunstancias se adapten a su teoría. Es un dogmático, un talibán, de esta visión teológica que tiene, es lo menos moldeable a la situación que hay. De hecho, lo estamos viendo. Todo el mundo se está cerrando y quiere liberar todas las fronteras. Tiene su primer viaje oficial es a Israel. Debo decir que a dónde vamos. Y con esta sentada posición tan fuerte que tampoco se termina de entender. O sea, es lo contrario a un pragmático. ¿Y cómo esta capaz que demanda un poco más de tiempo, pero cómo parimos a alguien así? Porque uno dice, con toda la historia que tiene Argentina, qué sé yo, en un montón de momentos que han pasado y también de lucha, de reivindicaciones, de idas y vueltas con sectores más conservadores y menos conservadores, pero ¿cómo parimos a alguien así y le dimos el lugar que le dimos? Bueno, hay un montón de razones, hay buenos libros en ese sentido, La Reconquista Autoritaria de Ariel Goldstein, Por qué la rebeldía se volvió derecha de Stefanoni. Yo en el libro dedico un capítulo más largo, ¿no?, al éxito de la nueva derecha. Hay un montón de razones, yo creo que la más profunda es que el capitalismo está cada vez peor, la torta es cada vez más chica, y a contramano de la lógica de mi compañero de cancha, que el domingo va a ver a Milei y el Papa Francisco, que dice que nadie se salva solo, hoy en día vemos lo contrario, es el sálvese quien pueda. Y yo creo que la razón más profunda del éxito de Milei y de Bolsonaro, de Trump, de Meloni, digo, los que vengan, no es tanto que la sociedad se volvió derecha, que eso yo tengo más dudas, pero sí que la sociedad se volvió más individualista, que es una lógica no solo porque cada vez hay menos torta para repartir y estamos todos viendo a ver qué tajadas sacamos, que es algo que se replica en muchos otros niveles. Por ejemplo, uno muy importante, la tecnología, el lugar con el que estoy hablando en este momento. Yo antes, digo, una tecnología que atenta contra la idea de comunidad, por lo tanto desarrolla el individualismo. Antes iba al videoclub y José sabía que a mí me gustaba la película de acción, y ahora no salgo de mi casa. O la disquería o la librería
o la lógica de las redes sociales versus la juntada en la plaza, y sí, Lombarda escribió un libro entero hablando de la importancia del celular y cómo cambió el mundo. Entonces hay toda una línea ahí, la pandemia tuvo mucho que ver, como sí, y también y el hartazgo también a un modelo político, entre comillas, populista, progresista, que también dejó de dar respuesta, ¿no? Digo, hay ahí yo ayer me reía mucho porque yo le preguntaba a algunos amigos, ¿por qué lo bancás a Milei? Porque estoy harto de lo anterior, porque estoy harto de lo anterior. Esa es la respuesta. ¿Y qué es lo que pensás que pasa con la ley? Primero, no saben qué dice la ley, y en segundo lugar hay como una especie de apoyo por rechazo a lo que generó, ¿no? El fracaso de la política que uno puede llamar del estado de bienestar o del populismo. Evidentemente estamos viviendo una crisis de sistemas y de respuestas políticas, y evidentemente este tipo aprovechó o supo aprovechar esa circunstancia de falta de identidad política, de falta de horizonte político. Sí, totalmente. Creo que el populismo no es el problema, porque de hecho Milei es su líder populista. No, de manual. más populista que él es difícil. Claro. Pero sí, hay una crisis que no se soluciona la realidad efectiva, diría la canción peronista. Y sí, todo parte de ahí, obviamente. Si la inflación no hubiera sido de 150 puntos, de 200 puntos había pasado, hubiera sido de 3, yo creo que aún así a la nueva derecha, en este caso Milei, hubiera sacado votos, pero mucho menos, lógico. Bueno, yo te despido, Juan Luis, te agradezco mucho. Desde ya sé que estás presentando el libro por todo el país, y obviamente si necesitas una mano en Santa Fe, acá hay un grupo de amigos dispuestos a organizarlo y a promoverlo, así que si lo necesitas, ya tenés nuestro teléfono. Muchas gracias por la invitación. Fui a la Feria del Libro de Santa Fe. Sí. El 22 de marzo voy a Paraná, que está ahí cerquita. El 22 de marzo. Genial. Yo vivo en Paraná, así que me voy a acercar. Pero te digo algo, acaba de anunciarse que Milei, porque es una decisión muy fuerte que va a sacudir los bolsillos y la mente, y estalla en la cabeza de los gobernadores. Acaba de anunciar que quita los subsidios al transporte, totalmente. A la mierda. Con lo cual, sí, nosotros ahora vamos a hablar con uno de los empresarios más importantes del transporte acá en Santa Fe, pero se vuelve directamente inviable el sostenimiento del sistema de transporte, no en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba y también en Cava. Con lo cual es como el cumplimiento el primer cumplimiento de este versículo en el que el tipo se atribuye el enojo, la ira y desatar una locura, porque es lo primero que le va a pasar a este país, es que ningún tipo está en condiciones de pagar 800 mangos el boleto. Totalmente. Y me parece que el tipo acaba de comenzar a desatar un incendio, ¿no? Y bueno, veremos cómo se reacciona frente a esto, pero no está mal, bajo ningún aspecto, haber tenido esta charla antes de abordar ese tema, que me parece que es el que va a generar la agenda del día. Gracias por el contacto, de verdad valoramos mucho, Juan Luis Cuervo, la charla. Te esperamos para cuando quieras presentar el libro, y si no, te invitamos a la cancha de Unión, y de Colón ya no, porque se fue a la B Colón. Ahí estoy jodido porque siempre tiré un poquito más por Colón. Joder, pero ahora, pará. Pero ahora ¿sabés por qué tiraste por Colón? Porque se fueron a la B juntos en aquel momento del 81. Y te digo algo. Sí, se fueron a la B juntos. Sí, ya sé, pero no hay que cargar a la gente. No, pero te voy a decir algo. Es bueno que seas hincha de Colón, porque ahora sos de San Lorenzo en la A y de Colón en la B, que no está mal. Como están disfrutando los tatengues. Y no salimos nunca campeones. Le queda poco. No. Abrazo grande, loco. Gracias por el contacto. Chau. Bueno, era Juan Luis González, el autor de El Loco, el libro que nos advirtió a todos quién era el tipo que estaba por ser presidente.